En un video anterior les mostré al Iron Man de bajo presupuesto, así que ahora les voy a mostrar a los demás Avengers de bajo presupuesto en este video que oportunamente titulé Películas de superhéroes así nomás. Empiezo. La primera película nos cuenta la historia de Grant, un científico que estudia la electricidad cuando de repente, de la nada, sin ningún tipo de justificación, empieza a tirar rayos por las manos. What the hell was that? I don't know. Dude, your hand. What the hell? Stop doing that. I can't. I don't know how I'm doing it. How am I supposed to stop doing it? I don't know what you're wrecking everything though. I'm freaking out. Me too. Stop it. I said stop it. How? Dude, that's awesome. Entonces, para controlar ese misterioso poder, decide ponerse un traje que estaba preparando antes de que empiece la película, pero que acá aparece también medio de golpe. Y así nace... Bueno, supongo que estarán muy confundidos. Seguramente crean que es Iron Man, pero no, él es Thor. Un tipo que puede manejar la electricidad usando ese traje que de casualidad se parece al de Iron Man. Y al que no le gusta, que se joda. Y es Thor porque tiene un martillo que funciona como receptor de esa electricidad. Así que se parece a Iron Man, pero es Thor. ¿Está claro? Bueno, no está claro, porque él en realidad no es Thor. What the hell's wrong with me? Nothing at all, Grant. Who said that? I'm Thor. Es un asgardiano que vive en la Tierra sin saber que era asgardiano, pero que maneja la electricidad igual. Y por eso también maneja un auto para llegar rápido a las misiones. Oh, take it easy, take it easy. Por otro lado está el villano, que supongo que es Loki. No sé, él va de acá para allá buscando unos medallones. Uno lo consigue después de matar al dueño del museo. A minute. Who has that kind of time? Y cuando está por conseguir el otro, lo intercepta la policía más sobreactuada del condado. Freeze! Nobody move! Put your guns on the ground and kick them toward me. Just put down your damn guns! Pero por hablar demasiado, la atrapan. Ah, y también está Ela, como la villana. Y como es villana, tiene su propia risa sobreactuada. Cuestión que en un momento Hela y Loki van a buscar a Thor para matarlo, pero lo confunde con su amigo. Y lo matan. Y Thor se recalienta, imagínate, le mataron al amigo. Earl. No. No! Whoa! Easy, fella! We'll take a good hard look at reality, lady. How dare you! ¿Estamos en condiciones de decir que ese es el peor cachetazo del año? Yo diría que sí. En fin, Loki y Ela lograron juntar lo que estaban buscando. La cosa es que acá empieza el Ragnarok. Pero trancas habitantes de la Tierra y de Asgard, porque llega Thor y la policía para protagonizar la batalla más final. Ellos contra Loki, Hela y un dragón hecho por computadora. 1, 2, ultraviolento. 1, 2, ultraviolento. 1, 2, ultraviolento. ¿Y ahora qué pasa? ¡Hey! ¡Hey, hey! ¿Y ahora qué pasará? La cosa termina con la policía matando a Loki y con Thor derrotando a la bruja. Y después Thor se teletransporta a Asgard donde Odín y el verdadero Thor le dicen que les gustaría verlo en más aventuras. Lamentablemente no hubo más aventuras, pero sí hay otra película. Esto no sé si llamarlo película, sería muy generoso, pero bueno, la siguiente película mezcla animación con personas reales, tipo Roger Rabbit. Cuenta la historia del Dr. Warner, un científico que está experimentando con ratas y que tiene problemas para controlar la ira. Don't. Count backwards from 10. Whoa! Easy, fella! Pero un día, él mismo se inyecta la fórmula que está experimentando y así aparece la verdadera estrella de la película, el increíble Bulk, y cómo rebuscársela para hacer transformaciones creíbles.
repente hay un villano. Este terrorista que es una mezcla de Maradona y la Tota Santillán. El tipo tiene un plan para dominar el mundo, pero no me quedó muy claro por dos cosas. Primero, porque no encontré subtítulos para la película. Y segundo, porque el tipo habla como la mierda. Then why don't you push the button, mein Liebchen? What the hell does that mean? Lo único que más o menos queda claro es que manda a su mascota mono a la luna, pero no sé para qué. Ah, y como es villano también tiene su risa característica. Aunque la verdadera estrella de la película son los cromas. Con croma resuelven todo. Viajes en auto, escenografía cara, fuentes, más autos, montañas rusas, perros, monos e incluso caminatas, porque los actores caminan en el lugar y lo que se mueve es el fondo. Ah, y las transiciones. Las transiciones son lo mejor. Pero para lo que más usan croma es para resolver el temita de Bulk. Porque bueno, es difícil hacerlo, sobre todo cuando se te ocurre meterlo en una persecución por toda la ciudad con 2 agentes del FBI. Ah, claro, la música de fondo la puse yo. Y ya van a ver por qué es importante aclarar esto. La cosa se resuelve de un segundo para el otro cuando Bulk mata al villano. Y después los militares destruyen la guarida con Hulk adentro. Y la película podría haber terminado ahí, pero no, porque Bulk va a correr. Y va a correr por los próximos 20 minutos protagonizando la corrida más épica de la historia. Aclaración. La música de fondo ahora no la puse yo, vino con la película. Corre que te corre, vamos a ver cómo los animadores pusieron todas las animaciones que tenían en la compu, a pesar de que ninguna tiene que ver con ninguna, como si esto fuese el reel del estudio de animación. No quiero dedicarle más tiempo a esta película porque no se lo merece, y encima termina re mal, porque el Dr. Warner se muere asesinado por su propio suegro. Así que no lo vamos a ver con los Avengers. Antes de pasar a la última película, quiero mencionar brevemente esta, que es como los Avengers, pero de bajo presupuesto. No quiero dedicarle mucho tiempo porque no es ni tan buena ni tan mala como para que se merezca un lugar. Lo interesante para señalar es que ellos también tienen su Nick Fury y también tienen una gran super batalla final que me parece muy simpática. Ahora sí, la última película, la que es una seria candidata a ser una de las peores películas que vi en mi vida. La cosa empieza así. Y al señor no le gusta nada que le dejen una esvástica en el auto. Entonces arranca la gran persecución. Y presten atención porque hay un detalle muy simpático. ¿Notaron algo raro?
Nada. ¿Notaron que el señor no gatilla? Bueno, la persecución termina mal para el señor porque los ninjas nazis le destruyen el jeep. Y el señor muere. Y así arranca Captain Battle. La versión barata del Capitán América, con Jonathan Battle como Steve Rogers. Fellas, having a little cocktail without me? Y el tipo de la cara pintada con témpera, como Red Skull. The great general is dead. La cosa empieza con Jonathan Battle, un soldado del ejército yankee que estaba con una misión re tranqueta cuando de repente es herido por unos malvados terroristas con un dudoso lenguaje. El capitán está a punto de morir desangrado, pero, ¿se acuerdan de la película del Capitán América? Que dan un montón de vueltas para justificar el suero, que Stanley Tucci, que la máquina es y qué sé yo. Bueno, acá lo resuelven más fácil. Una frase, una inyección, la imagen invertida y listo, ya tenemos Capitán América. Y en realidad lo único que tiene son esos músculos, porque no tiene poderes, ni escudo, ni nada. Por ejemplo, en una parte lo fajan dos pelados y él lo único que hace es pararse retranqueta y volver al auto, nada más. Y el villano en realidad no es Red Skull, son los nazis en general. Liderados por esta simpática pelirroja. Ella secuestra al doctor que inventó el suero del Capitán América porque quiere resucitar a Hitler con un pedazo de hueso. Yes. A fragment of Hitler's skull that was salvaged by the Russians. Entonces el Capitán América se pone su traje y su inexplicable parche, porque no necesita parche, tiene los dos ojos, a menos que quiera ocultar su identidad, pero bueno, es raro. En fin, se pone el traje y se va a las instalaciones nazis a protagonizar la peor pelea de la historia del cine. La pelea termina con Red Skull desmayando al Capitán América y capturándolo, pero al toque se escapa, protagonizando la mejor escena de la película, porque no elabora un plan ingenioso, ni caga piñas a todos los nazis. No. Solamente espera a que Red Skull esté de espaldas y sale corriendo. I don't give a damn about protocol. Esta escena queda bien con cualquier música. La cosa es que el Capi vuelve a volver al cuartel para tener la super batalla final, el Capi América contra la pelirroja. Sí, decepcionante. Y si eso los decepcionó, esperen a ver la otra gran pelea final, el Capi contra Red Skull. Alguien que me saque esta situación incómoda, por favor. Con la cintura muévela, con la cadera muévela. Si tú quieres bailar, sopa de caracol. Al final la pelirroja se escapa y el Capi mata a Red Skull clavándole un pedazo de madera en el pecho. Mirá cómo te mira Conan, eso está bajo